Vamos a conversar con Diana Seminario, quien ha tenido la amabilidad, como siempre, de estar aquí con nosotros. Diana, ¿cómo estás? Espero que tú estés de mejor humor que yo. Hola, Miguel, te escucho un poquito lejano. A ver, ¿Cómo ahora, estás? ahora, ¿me escuchas mejor? Te escucho mejor, sí, Perfecto. gracias. Diana, hay varias cuestiones, varias aristas en el tema de esta campaña de sensibilización de lucha contra la COVID-19 iniciada por el gobierno, ¿no? Una arista es que el presidente hoy día lo dijo, ¿no? Pero yo creo que lo más importante es la transparencia. Yo creo que toda campaña de comunicación y sensibilización es importante, pero es importante también cuáles fueron los criterios, procesos y análisis e impacto que va a tener esto. No es tan simple que salga una conferencia de prensa a decir, bueno, esperemos en 15 días tienen los resultados. Mira, esa campaña, estoy de acuerdo contigo en que debe ser analizada y ver el real impacto en la población. Pero lo que yo sí rechazo o hago una evaluación exhaustiva respecto a que el pueblo peruano en su mayoría ha sufrido una de las cuarentenas más terribles del mundo, ¿no? Y desgraciadamente no ha traído los resultados esperados. Bueno, esa población sufrida, en muchos casos sin trabajo, sin empleo, sin salud y disminuida económicamente, ahora se le atribuye que es cómplice de estos contagios. Si bien es cierto, el presidente dice que es a una minoría irresponsable, es una campaña bastante amplia y se ve que se ha invertido bastante dinero para que sea dirigida, como dice él, a una minoría, pero es además a nivel nacional. Entonces, cuando uno hace una campaña de comunicaciones, creo que tiene que fijar muy bien el segmento al que se dirige y el mensaje a ese segmento. Si es una campaña masiva, como estamos viendo que aparece en medios de radio, televisión, prensa escrita, etcétera, pues tiene que ser una campaña con los elementos que la mayoría de gente se sienta identificados, ¿no? Entonces, sí me parece un abuso y una decisión arbitraria estos mensajes que se dice, pues si vas a visitar a tu abuelo, pregúntale dónde quiere que guarden las cenizas, o si vas a una fiesta y eres el alma de la fiesta, pronto serás un alma en el cementerio o algo, o cosas así. Entonces, hoy día pues, es contradictorio porque el presidente por un lado dice va dirigido a los irresponsables, pero ese mensaje que dice que es dirigido a los irresponsables es masivo. Por lo tanto, creo yo que los mensajes positivos que incluso tiene esa campaña está en el correcto lavado de manos, en el uso de las mascarillas y en la distancia social. Creo que no debemos tener pausa en esos mensajes del uso de mascarilla, lavado de manos y distancia social. Esa es la clave, que ese mensaje sí es mayoritario y sí nos llega a todos. Pero esos mensajes tan agresivos que dice el presidente que van a los irresponsables, me parece que también que llega a todos y lamentablemente no nos sentimos identificados con ese mensaje agresivo y en algunos casos de mal gusto, ¿no? Porque hay muchas familias que han perdido a sus seres queridos a causa de este virus y hay familias que han tenido una disciplinada cuarentena, pero les llegó el virus quizás de la manera más impensada y lo más lamentable es que dice no seamos cómplices y nos lo dice un gobierno que no tuvo ningún reparo en los primeros 15 días de haberse iniciado la cuarentena enviar a la gente necesitada, por supuesto, a cobrar un cheque al banco, donde luego de 50 días se nos dijo que los bancos eran un foco de infección. Y nos dice que no seamos cómplices un gobierno que ha sido incapaz de implementar las pruebas moleculares de manera masiva, sino que han insistido en una estrategia y el día de ayer, Diana, disculpa que te interrumpa,
sale el presidente hablando, bueno, ya estamos ahora sí, y efectivamente este es el primer mes en el cual estamos decayendo en número de fallecidos por fin, pero eso no es para bajar los brazos. Entonces habla de, estamos llegando a la recta final, y después sale la ministra de Salud diciendo, no, momentito, vamos ahora a testear más, se va a elevar el número de contagios. Realmente una falta de unicidad de mensaje, ¿no? Mira, es como digo contradictorio, ¿no? Porque por un lado, como decía anteriormente, es un mensaje que él dice que es para los irresponsables, pero es un mensaje masivo para todos. Y segundo, él dice, ya estamos en la etapa final. Efectivamente, hay cifras que señalan que en algunos lugares están disminuyendo el número de muertos diarios y de contagios. Pero sin embargo, estamos llegando al final y es cuando se inicia al final una campaña masiva de comunicaciones. Y esta mañana escuchaba a un científico, creo que es Rajid, no recuerdo su apellido, Burman me parece, sí. que es muy entendido y opina de verdad con elementos bastante válidos sobre esto. Y cuando le hicieron la pregunta respecto a que estamos en la etapa final porque se están desocupando más camas UCI, etcétera, él dijo, se hizo una pregunta que me parece clave, ¿no? Él dijo, ¿está disminuyendo dónde? Es bueno decir siempre dónde, los lugares, porque claro, probablemente esté disminuyendo en Piura, Tumbes o Iquitos, pero esté aumentando en La Libertad, en Huánuco o en Madre de Dios, por poner algunos ejemplos, ¿no? Entonces, el Perú es un país grande, vasto y no es uniforme. Entonces, si hace un mes veíamos cómo Arequipa estaba en su pico más alto de contagios y de letalidad, de repente esa ola en Arequipa ya pasó y está en otra provincia. Entonces, no podemos decir alegremente en general que se ha bajado, y si Dios quiera que así sea. Pero, como bien dices, Miguel, no podemos bajar la guardia. Así es. Y hay otra cosa, pues el virus ya tiene entre nosotros desde marzo. O sea, tenemos ya 6 meses con el virus. Yo no soy científica ni pretendo serlo, pero simplemente soy una observadora y me informo y voy leyendo lo que aparece en algunas publicaciones que tienen el enfoque científico y dicen pues que los virus también tienen una etapa, ¿no? Y estamos ya en el 6º mes. Entonces, acuérdate que en países de Europa han pasado ya este proceso. El virus, como por ejemplo en Italia y en España, empezó a disminuir porque, claro, ya era bastante tiempo y bueno, también hubo medidas para hacerlo. Sí. Y efectivamente, el número de muertos llegó a disminuir significativamente. Y luego se han dado ahora algunos rebrotes preocupantes, pero esos sí son rebrotes. Así es. Nosotros todavía no hemos estamos tenido rebrote. en esta etapa, no es el rebrote. Así es, está clarísimo. Diana, también con respecto a todo este tema de este restobar semiclandestino, porque era bastante público el anuncio de que hacía, ¿no?, estas fiestas, ¿no? Donde nadie es responsable, ¿no? Y la pista se rompe por el lado más débil, pues una vez más, ¿no? La culpa es del policía, nos dieron información falsa, el presidente repite nomás lo que le dicen, ¿no? En 15 días está la campaña publicitaria de los resultados, que yo sepa así no son las cosas, y algo por lo menos estamos metidos en este negocio. Segundo, el tema de la discoteca, el ministro dice, bueno, nos dieron información falsa y vamos a ir y llegar hasta las últimas consecuencias. Ya no sé qué decir. Yo no estoy diciendo que la culpa de la discoteca es del ministro ni del presidente. Esa es responsabilidad de la gente y responsabilidad obviamente de quien lideró el operativo. Pero realmente es espeluznante. La responsabilidad política es de nadie. La responsabilidad política es del jefe del operativo. Eso es una locura. Mira, en este gobierno hemos visto la poca vocación de renuncia y de asumir responsabilidades, ¿no? La cabeza del Ejecutivo, como es el presidente de la República, insiste en responsabilizar a todos
del mal manejo de la crisis sanitaria, ¿no? Y, y luego, pues, este tema del restobar de los olivos es realmente lamentable e indignante, ¿no? Todo mi aprecio a la institución policial, Por supuesto. sin duda, pero se han cometido errores. Eso hay que decirlo. Hemos visto, yo me acuerdo que el domingo pasado, cuando algunos nos preguntábamos qué había pasado, hubo muchos líderes de opinión que de frente salieron a dejar a salvo la labor que se había cumplido en el operativo, sin siquiera indagar. Y ahora el ministro, muy suelto de huesos, nos dice que a él le dieron una información incorrecta. Así es. Y el presidente la repitió, y el ministro Montoya la repitió, y ahora es lamentable que los oficiales del Escuadrón Verde hayan sido trasladados, en su mayoría, cuando de repente, hay que decir una cosa, el capitán Amezquita efectivamente era el que lideraba el operativo, pero habían otros miembros del Escuadrón Verde que no estaban presentes, que ellos estaban yendo a otro operativo, a Comas, y se han desviado para dar apoyo a esta operación, que en principio estaba a cargo del Grupo Terna, ¿no? Entonces, ha habido una suma de pocas coordinaciones, ha habido una suma de quizás un mal manejo de la operación, como lo ha dicho hoy día el presidente Vizcarra, pero al final el presidente Vizcarra admite que sí, bueno, que hubo decisiones equivocadas, dice. El ministro admite un desconocimiento, porque si a ti te dicen que ha pasado A y B y tú crees, estás desconociendo algo y estás responsabilizando al que te lo dijo. Pero ¿dónde está tu responsabilidad política? Hay ministros que se han ido del gabinete en este y en otros gobiernos por menos. Y además, acá hay vidas que se han perdido. Es que el gobierno... Nadie dice que está bien que hayan ido, pero hay 13 vidas que se han perdido, como digo. Hay ministros que han caído por menos. Y es que el gobierno no ha dado... Bueno, ya no solo este gobierno, realmente nuestra clase política, Diana, no da la talla y no tiene una empatía con la gente. ¿Saben qué? Yo lo único que siento es que la gente está llegando a la política para asegurarse. Y ahorita en pandemia, mejor me aseguro, pues, y aseguro a mis patas, ¿no? Y se acabó. Listo. Así es como manejo las cosas, con mis patas. Mira, es lamentable, te doy la razón cuando dices que la clase política no está dando la talla. Mira, yo la vez pasada comentaba que yo ya no entiendo. La verdad es que yo sí creo en la democracia y por supuesto creo en la estabilidad política, pero lo que yo no entiendo, y que mi comentario tampoco se tome como una incitación a algo indebido, ¿no? Pero lo que yo no entiendo es qué o quién sostiene al presidente Vizcarra, porque si te das cuenta, primero, no tiene partido político que lo respalde, no tiene una bancada en el Congreso. Quizás lo que lo sostenga es una ausencia de liderazgo. No hay oposición. No la hay. Y cuando salen dicen cada cosa. ¿Qué sostiene el presidente Vizcarra? La gente se está empezando a cansar de esta situación. Los medios de comunicación tienen que informar lo que hay y gracias a los medios de comunicación nos hemos enterado de esas imágenes. Y no puede ser, pues, que el ministro nos diga o diga ante el Congreso que ha habido un error en la cadena de custodia del video. O sea, está diciendo... ¿Y qué hubiera pasado si ese video no salía? No nos enterábamos nunca de la verdad. Entonces, eso no es lo más grave. ¿No? Lo más grave no es que no haya habido una adecuada custodia del video, como dice el ministro hoy día en el Congreso, ¿no? Entonces, el Perú no tiene una clase política activa en estos momentos, no hay una oposición activa y responsable, y yo me sigo preguntando qué sostiene el presidente Vizcarra políticamente hablando, porque
Ahora quizás la respuesta sea, lo que lo sostiene más bien es una ausencia de oposición, Sí. Sí, ¿no? y que Porque no la tiene verdad que es ser una que oposición de confrontación, es decir, una no, oposición de no, no. crítica y de ideas, de propuestas. O sea, no hay una contrapropuesta tampoco. No Son la hay. expertos, es un epidemiólogo, un médico, un experto que está en Estados Unidos, un Pero matemático, quizás pero el plan realmente, ha sido perfecto, claro, ¿no? O claro, sea, quizás eso es lo que se buscó desde el 30 de septiembre, cuando se cerró el Congreso, así es, gobernar de esta manera, con un Congreso que sí, que efectivamente toma medidas populistas terribles, como estamos viendo, así es. pero que finalmente no le hace, entre comillas, daño políticamente, ¿no? Porque claro, él, finalmente el presidente y su gabinete hacen lo que quieren. En otros tiempos, creo que hace rato hubiera una interpelación al ministro del Interior y sin ir muy lejos también al canciller, ¿no? Así es. Porque es bueno Bueno, saber bueno, los partidos políticos que, con representación parlamentaria en este momento están tratando de matar más sus pulgas, de ver cómo o sea, resuelven ¿qué ha problemas. motivado Sí, ese sí. nombramiento de Vicente Ceballos, ¿no? Ujú. Porque la Cancillería peruana es una institución bastante respetada en la región por ser una de las cancillerías más profesionales, Sí, ¿no? sí, Pero lamentablemente estos nombramientos, y hoy día he leído en algún lado, en Gato Encerrado o en alguna red ujú, social, que hay rumores, porque son esos, son rumores, de que el ex primer ministro Pedro Cateriano también podría tentar a Madrid, una a embajada en Madrid. Madrid, ¿no? Así es. Perdón, la embajada peruana en Madrid, o sea, en España. Así es, así es. Bueno, el presidente tiene derecho a nombrar sus embajadores políticos, pero en este Eso momento, no está en discusión, sin sobre duda. todo, es importante ser transparentes con la población, ¿no? Los favores a los amigos hay que dejarlos un poco de lado, ¿no? Ah, bueno, como saliste, ahora te premio con esto. Cuando hay todo un tema político que se va a generar mayor conflictividad. Y para cerrar este tema, Diana, simplemente quiero recalcar de que no estamos en este diálogo, porque no me he puesto de acuerdo con Diana, atacar la institucionalidad del país, No, no, de sino ninguna queremos manera. que se fortalezcan las instituciones. Respetamos la institución presidencial, el Congreso de la Así República, el es. Poder Judicial, la Policía Nacional, pero hay que poner los reflectores donde están los problemas, porque las personas pasan, las instituciones quedan y no se le Así puede es, hacer y daño a la espero institución. que ya las próximas elecciones, este tema de la institucionalidad democrática esté por encima de todo y que vayamos pues a unas elecciones libres e independientes, ¿no? Así es, y por eso es muy importante ver cuál es la trayectoria en el respeto a las instituciones de los candidatos, ¿no? Quien se embarra pues en el Congreso, en el Poder Judicial, en las leyes, bueno, ya sabemos qué es lo que va a pasar. Sabiduría para el pueblo peruano. Muchas gracias, Diana, como Gracias a siempre, ti, Miguel. por Un saludo. acompañarnos esta noche. Gracias. Gracias.